cuando inicie la grabación. Ya inició, Alec. Ok, perfecto. Vale. Antes de iniciar con lo que es el proceso, porque lo que nos vamos a enfocar ahorita es en el proceso de contracción y relajación de las fibras musculares esqueléticas, ¿verdad? Pero para comprender cómo es que actúan fisiológicamente estas células y comprender este mecanismo de contracción y de relajación, debemos de recordar ciertos aspectos en relación a los componentes de las fibras. ¿Vale? Si ustedes se recuerdan, porque desde el ciclo pasado lo hemos visto, ¿verdad? Las fibras tienen unos orgánulos contráctiles. ¿Esos cómo se llaman? Las fibras musculares esqueléticas tienen unos pequeños organitos en su citoplasma o en su sarcoplasma que son los que llevan a cabo la contracción. ¿Esa cómo se llama? No son el colágeno. Esas son fibras. Miofibrillas, creo, Liz. Sí, ajá, muy bien. Son las miofibrillas. Y dentro de las miofibrillas se encuentran estas estructuras, que es la forma en la que se organizan las proteínas de la contracción. ¿Quién recuerda cómo se llaman las proteínas contráctiles? Una creo que era la miocina. Una es la miocina y la otra. Actina. La actina. La actina, muy bien. Entonces, estas proteínas junto con otras se organizan en compartimientos dentro de las miofibrillas. Estos compartimientos, que es el que tenemos acá, que va de esta, vamos a acercar aquí la imagen, va desde esta línea azul en zigzag hacia la otra línea azul en zigzag. Esos compartimientos, ¿cómo se llaman? Disco Z. El disco Z son las líneas de zigzag. Muy bien, esos son los discos Z. Ahora, los discos Z marcan el límite de una estructura. ¿Cómo se llama ese compartimiento? Sarcolema. No, sarcolema no es, pero es parecido. Es sarcómero, así es. Sarcolema es la membrana plasmática de la fibra muscular. Sarcoplasma es el citoplasma de la fibra. Y dentro de las miofibrillas están organizadas en estos pequeños compartimentos que son los sarcómeros. Y el sarcómero va de un disco Z a un disco Z. Entonces aquí tenemos dos sarcómeros. Aquí hay dos sarcómeros en este diagrama. Sí, ustedes tienen que recordar, ¿verdad?, que el sarcómero tiene distintas zonas. Por ejemplo, la banda A es la zona más oscura, donde están los filamentos gruesos y también los delicados. La banda I es la zona clara, es que está aqua, ¿verdad?, o celestita, que es donde solo están los filamentos delicados. La zona H, que es donde solo hay filamentos gruesos. Y esta de aquí en el centro es la línea M, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las proteínas contráctiles, como ya las mencionaron, son la miocina, que es esta rojita, la rojita central, que tiene forma de palos de golf, y la actina, que es esta delgadita amarillita, ¿verdad? Esas dos son las proteínas que participan directamente de la contracción.
Las demás proteínas, por ejemplo, las que forman la línea M, las que forman el disco Z, hay otras que rodean al filamento de actina. Hay unas proteínas que son reguladoras, que ya las vamos a ver más adelante, porque activan y desactivan el ciclo de la contracción. Y hay otras que son pues estabilizadoras o para mantener la forma del sarcómero. Muy bien. Entonces, antes se pensaba que el músculo era como un acordeón. Se acortaba porque sus componentes se agrupaban como un acordeón, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? La fibra no torna esa forma, ¿verdad? De zigzag, sino que lo que sucede es que estos sarcómeros se acortan. Vean ustedes aquí, tenemos el sarcómero del músculo relajado, que es el que está aquí arriba. Vean ustedes que solo hay un pequeño espacio que se une, ¿verdad? O que está contiguo el filamento delgado con el filamento grueso. Vean este de aquí de en medio, vean cómo el músculo está parcialmente contraído y vean cómo el filamento delgado está más cerca de la línea M y hay una mayor cantidad de filamento delgado que está unido o en la zona del filamento grueso. Y vean acá, en el músculo máximamente contraído, ustedes ven que corto se ha hecho el sarcómero y vean que los filamentos delgados hasta han atravesado la otra mitad del sarcómero. Llegaron a la línea M y pasaron hacia el otro lado. Entonces ven ustedes, vamos a quitar el acercamiento, ven ustedes cómo el sarcómero acorta su longitud, ¿verdad? Y obviamente, si esto sucede en todos los sarcómeros de todas las miofibrillas de una fibra muscular, entonces eso produce el acortamiento de la fibra. Y si eso ocurre en todas las fibras del músculo, entonces eso va a ocurrir en todas las fibras. Y también en este otro esquema, ¿verdad? En este otro dibujo, ¿verdad? De los sarcómeros, ustedes pueden ver cómo el sarcómero que llega a ser bien ancho, cuando está parcialmente contraído se hace más angosto y vean qué cortito o qué corto se hace cuando está totalmente contraído, ¿verdad? El músculo. Entonces vean ustedes, miren, todo lo que se acorta el sarcómero debido a la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que sucede, que los sarcómeros se van haciendo cada vez más angostos, ¿verdad? Se acorta su longitud. Y eso es lo que provoca la contracción de las fibras y por lo tanto del músculo. Entonces, el objetivo en esta ocasión es que comprendamos cómo se da ese acortamiento del sarcómero, cómo es que el filamento delgado se va deslizando hacia el centro del sarcómero. Si tienen dudas, pueden ir habilitando su micrófono y haciendo las preguntas. Si quieren que repita algo, pues también lo hago. Muy bien. Entonces, este proceso en la que se acorta el sarcómero es por una serie de pasos que suceden en ciclo, ¿verdad? Entonces, un ciclo es algo que se repite constantemente, ¿verdad? ¿Cuál es el ciclo que se repite? Vale, primero tenemos en este punto. Aquí tenemos siempre, miren, el rojito y grueso es el filamento grueso y este es la miosina,
La miosina, esta es la proteína, como Tórtora la llama, es como la proteína motora, ¿verdad? Porque es la proteína que genera la tracción o el movimiento, ¿verdad? Por eso es proteína motora, la miosina. Y la que tenemos arriba, la amarillita, que es el filamento delgado, es la actina. La actina son estas chibolitas que ustedes pueden ver que están en doble hebra, ¿verdad? Esa es la actina, y la actina tiene estos puntitos negros, que esos son los sitios de unión a la miosina. En esos puntitos negros se une la miosina con la actina, ¿verdad? Ahora, si ustedes recuerdan, la actina está rodeada por otras dos proteínas, ¿verdad? Que es la troponina y la tropomiosina. Acabo de ver o escuchar que como que han escrito en el chat o levantaron la mano. Un mensaje en el chat es... Ajá. Pero fíjense que no. Qué raro. Bueno, por lo menos aquí no va a salir el mensaje. Bueno, me Yo creo pareció que como un levantaron mensaje. la mano. No nos sale. No sale el mensaje, ni tampoco que levantaron, ni quién tiene la mano levantada. Quizás se No nos equivocaron. salió. Bueno, pues a saber qué pasó, pero ya escuché un ruidito. Vaya, sigamos entonces. Muy bien. Entonces, vamos a acercar nuevamente la imagen. Entonces, la actina está rodeada por dos proteínas, la troponina y la tropomiosina. La troponina es este hilo café. Esa es la troponina, el hilo café. Y la tropomiosina es esta verdecito. Es el verdecito que tenemos acá, como verdecito. La troponina y la tropomiosina son proteínas reguladoras. Ellas marcan el inicio y el fin de la contracción. Cuando el músculo está relajado, estas proteínas bloquean los sitios de unión. Entonces, obviamente no pueden acoplarse la miosina con la actina. Por eso el músculo está relajado. Pero cuando se activa el proceso, que ya vamos a ver qué es lo que lo activa, ¿verdad? Entonces la troponina se cambia su forma y deja libres los sitios de unión, tal como lo vemos ahorita. Entonces ahorita el músculo está con la señal de que debe contraerse, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero aquí dice, miren, las cabezas de miosina, que son estas gorditas que se orientan hacia la actina, ¿verdad? Estas cabezas de miosina tienen el sitio para que se una la molécula de ATP y tienen la enzima ATPasa, la cabeza de la miosina. Entonces, lo que hace la cabeza de la miosina es hidrolizar el ATP. Y ustedes ven acá, cuando se hidroliza se forman estos dos productos, el ADP y el grupo fosfato. Entonces, cuando la cabeza de miosina hidroliza el ATP, la cabeza se reorienta. Ustedes ven que la cabeza está orientada hacia la actina. Está cerca de la actina, ¿verdad? Y se llena de energía. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Que se hidroliza el ATP en esos dos productos y la cabeza llena de energía se orienta hacia la actina, ¿verdad? Entonces, con esta primera hidrólisis, la cabeza de miosina se acerca a la actina. Veamos qué sucede después, aquí en el punto 2. Las cabezas de miosina se unen formando a la actina, formando puentes cruzados. Cuando se libera el grupo fosfato, ustedes ven que el grupo fosfato, miren, está afuera, la cabeza solo se queda con la molécula de ADP.
Entonces, en ese momento, miren, la miosina se une a la actina. Cuando estas están unidas, miren, hay un puente, ¿verdad? Entre el filamento delgado y el filamento grueso. Y este puente se llama puente cruzado. ¿Verdad? Entonces, para que estas moléculas, la actina y la miosina, se unieran, entonces lo que pasó fue que se liberó el grupo fosfato. ¿Qué sucede después? Cuando se están unidos en los puentes, cuando están formados los puentes, la cabeza de la miosina rota. Si ustedes ven aquí, la cabeza está más flexionada hacia el centro del sarcómero. Entonces aquí la cabeza está rotando, entonces está jalando del filamento delgado hacia el centro del sarcómero. Miren aquí arriba hacia dónde llegaba el filamento del sarcómero y vean acá hacia dónde llega. Miren, del filamento grueso, miren cuánto avanzó, porque aquí estaban iguales, ¿verdad? Llegaban al mismo límite. En cambio aquí el filamento delgado ya avanzó a la sección de filamento grueso, ¿verdad? Y esto se da, ¿por qué? Porque la cabeza de la miosina rota hacia el centro del sarcómero y libera la molécula de ADP. ¿Verdad? Entonces, al hacer esa rotación, jala del filamento delgado hacia el centro del sarcómero. ¿Qué es lo que sucede después? Que otra molécula de ATP se une a la cabeza de la miosina. Y cuando se unen, en la molécula de ATP se desacoplan la miosina de la actina. ¿Verdad? En este momento, la miosina, que tiene una nueva molécula de ATP, está disponible para iniciar nuevamente el ciclo. Hidroliza la molécula de ATP en ADP y grupo fosfato y reorienta la cabeza hacia la actina. Luego, las cabezas de la miosina se unen a la actina cuando se libera y liberan el grupo fosfato, y después la cabeza de la miosina rota llevando el filamento delgado hacia el centro del sarcómero y liberan la molécula de ADP, y después otra molécula de ATP se le une y se sueltan los puentes cruzados y la miosina está libre para iniciar otro ciclo. Hoy sí, Iris, Tatiana ha levantado la mano. Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. En el material dice que el ciclo se va a iniciar siempre que haya suficiente cantidad de calcio. Pero mi pregunta es que si nuestro cuerpo produce ese calcio naturalmente o nosotros tenemos que consumirlo. Ah, muy bien. Vaya, aquí lo que ha sucedido es que ustedes tienen que recordar que dentro de las fibras musculares hay una red de sacos membranosos. ¿Cómo se llama esa red de sacos membranosos? El retículo sarcoplásmico. Ajá, ¿y cuál es la función de ese retículo sarcoplásmico? Libera el calcio. Almacena calcio y lo libera. Entonces, ese calcio ya está en la fibra, lo único que debe de ser liberado. Ahora, ¿cuándo lo libera? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Hay un mecanismo de acción. Y claro, para que el calcio llegue a estar dentro del retículo sarcoplasmático, nosotros tuvimos que haberlo ingerido. ¿Verdad? Es decir, nosotros, por eso es vital el calcio y está presente en muchos alimentos, porque no solo es parte de los huesos el calcio, sino que también es parte importante del, como ya vimos, del funcionamiento del músculo, porque tiene que haber calcio para que la fibra se contraiga, y también, por ejemplo, es parte importante para el funcionamiento de las neuronas.
Entonces, por eso es importante consumir calcio y por eso se da la osteoporosis. Porque si nosotros no consumimos calcio, el cuerpo se lo saca de los huesos para dárselo a las neuronas y para dárselo al músculo, ¿verdad? Entonces, por eso debemos consumir calcio. Todo está relacionado, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, pero ya vamos a llegar, bueno, de nada, ya vamos a llegar a ese momento en el que vamos a comprender cuándo es que llega el calcio. Aunque aquí, si ustedes ven, el calcio está diagramado. El calcio es este moradito que está aquí. Estas dos bolitas moraditas, esos son iones de calcio. Entonces, el calcio se une a la troponina para cambiar y liberar los sitios de unión de la actina. Si no está el calcio, no se va a poder dar la unión entre la actina y la miosina, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir comprendiendo cómo es que este se libera. Entonces ahorita lo que debemos tener claro es este ciclo de contracción, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo la cabeza de miosina se une a la actina, al filamento delgado, jala de él, ¿verdad? Hacia el centro del sarcómero. Ahora, esto, ¿cómo es que produce el acortamiento? Vaya, ustedes ven aquí que hay varias cabezas de miosina, ¿verdad? Entonces, un filamento grueso puede formar, dice, 600 puentes cruzados. Y dice que puede separarse alrededor de 5 veces por segundo. O sea, este ciclo, imagínense, si dice que se puede separar 5 veces por segundo, este ciclo se puede repetir 5 veces en un segundo por una molécula de miosina. ¿Y cuántas se pueden formar? ¿Cuántos puentes cruzados? ¿Cuántas cabezas hay? 600, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando de un filamento grueso. Y ahora si pensamos en la cantidad de filamentos gruesos que hay en un sarcómero, luego en una miofibrila y luego en una fibra muscular. Entonces, por eso es que se da el acortamiento de manera rápida y de manera simultánea, ¿verdad? Cuando el sarcómero se acorta, acuérdense que hay parte del sarcómero que inclusive está unido a la membrana de la célula de la fibra muscular y a las proteínas que rodean la fibra muscular. Entonces así se traccionan de todas las estructuras que están alrededor del músculo, ¿verdad? Entonces así es como se produce contracción de todo el músculo. Ahora, ¿cómo es que inicia, verdad? ¿Cuál es lo que detona la fase de la contracción o el ciclo de la contracción? Acordémonos que hay una propiedad del músculo. El músculo es excitable. ¿Y qué quiere decir esa propiedad, jóvenes? ¿Quién puede decirnos qué significa que el músculo sea excitable? O que tiene excitabilidad eléctrica. Que se puede propagar a lo largo del sarcolema. ¿Y qué es lo que se propaga? Impulsos de acción. Un potencial de acción, así es. Pero
para que se genere el potencial de acción en el sarcolema o la membrana de la fibra, ¿de dónde tuvo que haber generado ese potencial? Reciben una señal de la unión neuromuscular. Exacto. Entonces, la excitabilidad eléctrica es la capacidad de la fibra muscular de responder a una señal, a un estímulo eléctrico, generando otro estímulo eléctrico. Y como la compañera mencionó, el estímulo va a venir de la neurona, ¿verdad? Y se va a formar un estímulo dentro de la fibra. Entonces, ese momento en el que hay una excitación, luego es lo que genera la contracción. ¿A dónde es que vemos acá en esta imagen que se está dando la excitación? Lo vemos aquí, miren jóvenes, que aquí va transcurriendo el potencial de acción en el sarcolema, como la compañera explicó, ¿verdad? Esta es la excitación. Aquí se está, como por así decirlo, transcurriendo ese potencial de acción o esa señal eléctrica de alrededor o a través de la fibra muscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando ese potencial va pasando a través de la membrana muscular? Si ustedes ven acá, tenemos los sacos o las cisternas terminales. ¿Y qué es lo que tenía en la cisterna? Dijimos que es la que almacena los iones de calcio. Entonces, ¿qué es lo que hace el potencial de acción muscular? Abre las compuertas de las cisternas terminales. Entonces, si ustedes ven, el calcio se libera a todo el sarcolema. Y entonces viene el calcio. Miren todo lo moradito que está llegando a todo el sarcómero. El calcio se va a unir a la troponina. Vean aquí es cuando el músculo está relajado. Miren, aquí no hay potencial, no hay calcio, el calcio está encerrado, ¿verdad? Está secuestrado y las fibras están, el sarcómero está relajado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, miren cómo está la troponina y la tropomiosina. Los sitios de unión están bloqueados por la tropomiosina. Entonces aquí no hay posibilidades de formar ningún puente cruzado. Entonces el músculo está relajado. Pero ¿qué sucede cuando hay calcio? Miren, cuando hay calcio, la troponina se mueve, la tropomiosina se mueve y los sitios de unión quedan libres. Miren, aquí sí se ven los sitios de unión y vean que las cabezas de miosina sí pueden unirse. Entonces, pasa el potencial de acción sobre la membrana y esta hendidura es el túbulo T, ustedes se recuerdan, los túbulos T que atraviesan toda la fibra, ¿verdad? Entonces el potencial de acción va por la membrana y los túbulos T, se libera el calcio y el calcio se une a la troponina, entonces los sitios de unión quedan libres y se puede generar el sitio de contracción. Aquí inicia entonces, ¿verdad? Que se le une el ATP a la cabeza de la miosina, que luego con ese ATP se hidroliza, se reorienta la cabeza, ¿verdad? Se libera el fosfato, se forma el puente cruzado, después se da la rotación y se da el acortamiento del sarcómero. Muy bien. Entonces, ese es el acoplamiento, excitación. ¿Por qué? Porque la membrana o la fibra está excitada. ¿Y eso es por qué? Porque va pasando el potencial de acción en su membrana y los túbulos T.
Entonces, esa excitación hace que se libere el calcio. Y cuando el calcio se libera, el sitio de unión de la actina queda libre y empieza a formarse el ciclo de la contracción. Entonces, ahí es donde se acopla. El músculo está excitado con el potencial de acción, hace que se libere el calcio y el calcio permite el inicio de la contracción. ¿Vamos bien hasta acá? Si ustedes notan, tórtora como que va de adelante hacia atrás, ¿verdad? Porque primero vimos el ciclo de la contracción. Esto es lo que permite el acortamiento del sarcómero. Ahora, ¿cómo empieza ese ciclo de la contracción? Ya vimos que cuando se libera el calcio, y el calcio se libera cuando la membrana está excitada. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar para que en la fibra se esté, o en la membrana, perdón, se esté llevando a cabo ese potencial de acción muscular? Aquí tenemos otra imagen siempre de ese acoplamiento, excitación, contracción. Ven ustedes, miren, el potencial de acción, esta señal eléctrica va transcurriendo por el sarcolema y el túbulo T. Miren, aquí va el potencial de acción. Entonces, las cisternas terminales liberan el calcio. Y el calcio se va hacia las fibras musculares, ¿verdad? Hacia las miofibrillas más bien, ¿verdad? En los filamentos finos y gruesos. Obviamente, cuando este potencial de acción ya no está, el calcio debe de regresar hacia las cisternas. Y así sucede, ¿verdad? Entonces, cuando ya deja de haber excitación y el potencial de acción ya pasó, el calcio regresa a las cisternas. Dentro de las cisternas, si ustedes ven, ahí el calcio está almacenado en contra de su gradiente de concentración, ¿verdad? Porque un ion siempre va a ir de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Y dentro de la cisterna, pues el calcio va a estar altamente concentrado, ¿verdad? Entonces, para que el calcio permanezca ahí, hay unas calsecuestrinas, se llama, que se une con el calcio. Entonces, eso permite almacenar calcio en una concentración 10.000 veces mayor dentro de la cisterna que la que está afuera. Entonces, afuera, en el sarcoplasma, no hay calcio prácticamente, ¿verdad? El calcio todo está en las cisternas. Entonces, cuando el músculo está relajado, el calcio está almacenado, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. Aquí en la parte donde está el músculo relajado, el calcio permanece dentro de la cisterna. Así como no hay potencial de acción, el calcio ahí permanece guardadito. Aquí hay un aspecto importante antes de llegar al hecho de cómo se genera el potencial de acción muscular. Y es que para que el músculo genere la mayor fuerza posible, o la tensión máxima, o la contracción máxima, el músculo, el sarcómero debe de tener cierta longitud. Entonces, aquí tenemos en este nivel, esta es la fuerza máxima o la tensión máxima desarrollada del músculo, por el músculo. Entonces, esta tensión se puede formar cuando el sarcómero mide en su longitud 2.2 micras. Es la forma en la que hemos visto que el sarcómero está en reposo. Ustedes ven, parte del filamento delgado llega a los filamentos gruesos. ¿Qué sucede si esta longitud es menor? Ustedes ven aquí en este caso
este sarcómero de la izquierda, el sarcómero ya está contraído y ven que los filamentos delgados ya se superponen. Entonces la fuerza que pueden generar es menor porque ya está contraído, ¿verdad? ¿Y qué sucede si el filamento está muy separado? Si el sarcómero está muy largo. Miren, aquí no se va a unir el fino con el grueso, ¿verdad? Porque está muy separado, entonces no va a haber contracción, ¿verdad? Entonces, en esta longitud es la longitud del sarcómero apropiada para que se genere la contracción máxima, ¿verdad? Y esto también está relacionado con el hecho de que entre ciclos de contracción pues debe de haber también cierto reposo o estiramiento. ¿Qué significan las siglas RS? Retículo sarcoplasmático. Eso es solo que no sé en dónde lo vio, pero tiene que ser retículo sarcoplasmático. Dependiendo de dónde lo vea. No sé si me puede orientar en relación a que el tema, pero lo más seguro es que sea eso. Ok, pasemos entonces a lo que es la unión neuromuscular. Para comprender la excitación del músculo, cómo se excita el músculo, ustedes ya lo saben que esa excitación viene de la fibra nerviosa, ¿verdad? Entonces, debemos comprender cómo es que están unidos los nervios con los músculos. Primero, que la neurona que va a estimular el músculo se llama neurona motora somática, porque ella se encarga de mover el cuerpo. O sea, el grupo de neuronas motoras somáticas son las que se encargan de mover el cuerpo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en la parte final del axón, se ramifica y se forman varias terminales axónicas. Normalmente hay una terminal axónica por fibra muscular, ¿verdad? Ahora, esta unión entre el terminal axónico y la fibra muscular se llama unión neuromuscular. Unión neuromuscular, así se llama. Y la zona en donde se da esta unión se llama sinapsis, porque es la zona donde están, por así decirlo, unidas las dos células. Entonces hay ciertas estructuras importantes que participan, ¿verdad?, dentro de esta unión, dentro de esta sinapsis. Primero, la porción de la neurona, la terminal axónica que participa en la sinapsis, es este ensanchamiento o engrosamiento de la terminación axónica y es el bulbo sináptico terminal. El bulbo sináptico terminal. Y la parte de la fibra muscular que participa en la sinapsis se llama placa motora. Placa motora, ¿verdad? Es la parte del sarcolema que participa en la sinapsis. Y ustedes ven que entre las dos hay un espacio. Estas células no se unen, no están pegadas, sino que hay un espacio y esa es la hendidura sináptica. Y en esta hendidura pues hay líquido, ¿verdad? La hendidura sináptica. Ahora, ¿qué tiene el bulbo sináptico? El bulbo sináptico tiene esta gran cantidad de vesículas. Ustedes pueden ver las vesículas y estas vesículas en su interior tienen acetilcolina. La acetilcolina es la molécula que
con la que se va a comunicar el bulbo sináptico a la parte de la placa motora. ¿Y qué es lo que tiene la placa motora? La placa motora, ¿verdad?, tiene estos pliegues de la unión y en estos pliegues son abundantes estos receptores, los verdecitos. Los receptores son receptores para la acetilcolina. Aquí lo tenemos más cerca, ¿verdad? Entonces ven ustedes, las vesículas sinápticas tienen la acetilcolina, que son estos triangulitos, estos como pirámides, y en la placa motora tiene los receptores para la acetilcolina, ¿verdad? Y que son muy abundantes en estos pliegues de unión. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que haya comunicación entre una célula y la otra? Primero, que cuando, quiero ver, no, después para el video, cuando la neurona ha recibido la señal del cerebro, ¿verdad? Probablemente de interneuronas o de neuronas que están en la corteza cerebral. Entonces el axón trae la señal hacia el bulbo sináptico. Ustedes ven por eso que esta flechita morada indica que hay un impulso nervioso que viene a lo largo del axón. Luego, cuando ese impulso nervioso llega al bulbo sináptico, esto desencadena la apertura de estos canales de calcio. Por eso les digo que el calcio también es importante en las neuronas. Entonces se abre el canal de calcio y entran los iones de calcio y eso activa dentro del bulbo la liberación de la acetilcolina. Entonces las vesículas sufren exocitosis y se libera la acetilcolina. Repitamos. Cuando viene el impulso nervioso a través del axón, se abren los canales de calcio en el bulbo sináptico y al ingresar el calcio, eso inicia la exocitosis de las vesículas de acetilcolina. Entonces, viene la acetilcolina, es liberada hacia la hendidura y esta acetilcolina se une a los receptores. Si ustedes ven, dos moléculas de acetilcolina deben unirse para activar el receptor. El receptor, como ustedes pueden ver acá en esta zona, el receptor es un canal de iones de sodio. Entonces ustedes pueden ver, si las dos acetilcolinas se unen al receptor, el receptor se abre y los iones de sodio ingresan a la membrana. Entonces eso hace, ¿verdad?, que se inicie el potencial de acción muscular, ¿verdad? Ahí se produce el potencial de acción muscular. Obviamente aquí la cantidad de iones de sodio que pueden ingresar es de miles de moléculas. Entonces la membrana cambia el potencial de membrana. Esto lo vamos a ver en el sistema nervioso. La membrana aquí se hace muy positiva en la parte interna por el sodio. Entonces eso genera el potencial de acción muscular y eso hace que el potencial de acción vaya propagándose a lo largo del sarcolema, ¿verdad? Y es lo que hemos visto, que a medida se va propagando el potencial de acción muscular por el sarcolema y los túbulos T, se va liberando el calcio y se genera el ciclo de contracción muscular, ¿verdad? Entonces, la propagación de este potencial de acción muscular es esto, que se va desencadenando la apertura de estos canales de sodio y el sodio va entrando a lo largo de toda la membrana plasmática de la fibra. Entonces,
cuando deja de haber impulso nervioso, deja de haber exocitosis, la acetilcolina que queda libre es degradada por la acetilcolinesterasa, que es una enzima. Entonces deja de liberarse acetilcolina, y la acetilcolina degradada, la acetilcolina liberada se degrada, entonces deja de haber acetilcolina, entonces se cierran los canales de sodio y deja de haber potencial de acción, ¿verdad? Este efecto, esta producción del potencial de acción es temporal, solo es por un breve periodo para generar un potencial de acción y generar una contracción. Ahora, si el músculo debe seguirse moviendo constantemente, va a venir otro impulso nervioso, va a abrir más canales de calcio en el bulbo, se va a volver a repetir todo, ¿verdad? Viene otro impulso nervioso, se abren los canales de calcio, hay exocitosis de las vesículas y se libera acetilcolina. Mientras se mantiene liberando acetilcolina, se van a seguir generando potenciales de acción muscular. Después de uno, otro y otro, y el músculo va a seguir contrayéndose. Pero deja de haber impulso nervioso, deja de liberarse la acetilcolina y se termina el potencial de acción muscular, ¿verdad? Los potenciales de acción se van a propagar hacia ambos extremos de la fibra, ¿verdad? Entonces, la fibra nerviosa estimula a la fibra muscular, ¿verdad? Debido a su excitabilidad, estimula a la fibra a que genere el potencial de acción muscular. Cuando ese potencial de acción muscular se genera, se libera el calcio de las cisternas terminales y eso da inicio al ciclo de contracción. Liz, yo tengo una pregunta. Dígame. Respecto a los iones de sodio. O sea que si no se libera el sodio, o sea, no es posible que se propague todo el potencial de acción. Así es. Si estos receptores no se activan, el sodio no va a entrar. Y si el sodio no entra, no hay potencial de acción. ¿Por qué? Porque un potencial de acción es un cambio de voltaje. Normalmente, dentro de la membrana la carga es negativa y el sodio es positivo. Entonces, cuando entra el sodio en una gran cantidad, esto cambia la carga de negativa a positivo. Ese cambio es un cambio de voltaje. Esa es la energía. Y esa es la energía que se va propagando a través de todo el sarcolema. Si ustedes ven, este sodio que entra aquí, en este pliegue, activa los receptores del otro pliegue y de ahí los receptores que están en la zona adyacente. Entonces se van activando los canales de sodio poco a poco y ese sodio va ingresando a través por eso dice que se va propagando, porque se van abriendo los canales de sodio que son adyacentes. Entra más sodio, se abren más canales, entra más sodio, se abren más canales y así hasta pasar a toda la membrana. Y gracias. Bueno, y una vez, o sea, ya no hay señal, los canales se van cerrando. Esta apertura del canal es por cierto tiempo, el canal se vuelve a cerrar. Para que se vuelva a abrir, tiene que volverse a unir dos moléculas de acetilcolina. ¿Alguna otra duda? Fíjense que aquí hay un video que voy a tratar de ir explicando. En el video que hay en el campo, pues se explica, ¿verdad? Ese video, ¿verdad? Cómo es que se da la contracción muscular, ya sea en el músculo liso, en el corazón o en el músculo esquelético, ¿verdad? Como cuando ustedes escriben. Entonces, aquí tenemos un músculo esquelético,
un fascículo y luego una fibra muscular. Y recuerden que la fibra muscular es la que está inervada, la unión por la unión, en la unión neuromuscular, aquí es donde se da la sinapsis, ¿verdad? Aquí está el bulbo sináptico, que es la parte de la neurona, y la placa motora. Recuerden que las fibras están formadas por miofibrillas, ¿verdad? Que es lo que hemos visto. Y las fibrillas tienen sus proteínas organizadas en sarcómeros. Estos son los compartimientos especiales, ¿verdad? Que son los sarcómeros. Y en los sarcómeros está el filamento grueso y el filamento delgado, ¿verdad? Y que cuando se acorta el sarcómero, y ustedes ven, se acorta la miofibrilla, ¿verdad? Entonces la miosina es la proteína motora, ¿verdad? Ustedes ven que el centro del sarcómero es la línea M y la actina es la proteína delgada que está anclada a los discos Z, ¿verdad? Anclada a los discos Z. Entonces ustedes ven, se deslizan los filamentos finos hacia el centro del sarcómero y se da ese acortamiento. ¿Cómo se da ese deslizamiento? Ven ustedes, las cabezas de miosina se unen y traccionan del filamento fino. Ahí está el puente cruzado y luego rota la cabeza hacia el centro del sarcómero. Y ven cómo así, miren, cada vez más puentes cruzados se forman y tiran de ese filamento fino hacia el centro del sarcómero. Y así es como el centro del sarcómero se acorta. Ahora, para que se mueva la cabeza de miosina, dijimos que se une una molécula de ATP y la hidroliza. Cuando se hidroliza, se reorienta y se une al sitio de unión de la actina. Luego se da la rotación del puente cruzado y se libera el grupo fosfato, ¿verdad? Y para que para que la cabeza de miosina se separe de la actina, pues debe de llegar otra molécula de ATP, ¿verdad? Se da la hidrólisis, se reorienta, se rota, se separa. Hidrólisis, se reorienta, rota y se separa, ¿verdad? Entonces así es como se da el mecanismo. Ahora, cuando el músculo está relajado, la troponina y la tropomiosina están bloqueando los sitios de unión. Pero llega el calcio y el calcio se une a la troponina y cuando el calcio se une a la troponina se mueve la tropomiosina, ¿verdad? Se mueve la tropomiosina y entonces ustedes ven ahí el movimiento, cambia la forma y los sitios de unión quedan disponibles para que la miosina empiece el ciclo de contracción y a rotar, ¿verdad? Ahora, para que se libere el calcio que está aquí en el retículo sarcoplasmático, entonces lo que debe de suceder es la activación, ¿verdad? En la unión neuromuscular se libera la acetilcolina y la acetilcolina abre los canales de sodio y se inicia el potencial de acción que va a través del túbulo T y la membrana. Y cuando el potencial de acción va a través del túbulo T, hace que el calcio salga de las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. Así se acorta el sarcómero, se acorta por lo tanto toda la fibra muscular, ustedes ahí la ven, y por lo tanto se acorta todo el músculo, ¿verdad? Entonces, esto más o menos es como en una animación el mecanismo, ¿verdad? De la contracción. Esto está explicado en el video que está en el campus. Ahí lo pueden ver también. Ok, hasta aquí llegaría, jóvenes, el objetivo de la clase de hoy. Esperaría yo que el mecanismo de contracción sea un poquito más claro. ¿Tienen alguna duda con respecto al demás contenido que no hemos tocado en este momento? ¿Jóvenes? Yo creo que no hay como el ciclo pasado nos Ok. dieron también. Sí, Nos hablaron así es. sobre Es que
El demás, todo lo que es las generalidades y las proteínas, eso ustedes ya lo vieron. De ahí sería quizás nada más el metabolismo muscular. Léanlo. Si hay dudas, podemos tratarlas en la clase del miércoles también, ¿verdad? Vaya. Ok. Entonces, pues si no hay duda, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Porque habíamos dicho que esta clase así iba a ser, ¿verdad? Estaba cortita. Ok, yo voy a